Nosotros somos el equipo número 3 y mi compañero Jesús Murillo Camacho y yo, Abigail Gallardo Luna, vamos a presentarles el tema de administración financiera de los inventarios. Primeramente vamos a hablar sobre el concepto de inventarios, que los inventarios lo constituyen todos los bienes destinados a la venta o producción para su posterior venta, que entra aquí lo que es la materia prima, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que se utilizan en el empaque. La administración financiera de los inventarios tiene un papel muy importante, pues su propósito es proveer a la empresa de materiales necesarios para su continuo y regular desenvolvimiento. El inventario tiene un papel muy fundamental, como ya lo comenté, acorde y coherente dentro del proceso de producción, y de esta forma nos permite a la empresa afrontar la demanda. La determinación del costo de inventarios debe hacerse sobre la base de alguno de los siguientes métodos de evaluación. Primero, el de adquisición, estándar o detallista. El costo de adquisición es el importe pagado del efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición. El estándar se determina anticipadamente y en esta determinación toman en consideración los niveles normales de la utilización de materia prima, materiales, mano de obra, gastos de fabricación, eficiencia, utilización de la capacidad de producción instalada. Las cuotas estándar se revisan periódicamente y deben ajustarse a la luz de circunstancias actuales. Y el último método, que es el detallista, los inventarios se evalúan a los precios de venta de los artículos que se integran deducidos al correspondiente margen de la utilidad bruta. El costo unitario de los inventarios debe calcularse utilizando alguna de las siguientes fórmulas. Primero tenemos el de costo promedio, que de acuerdo con esta fórmula el costo de cada artículo debe determinarse mediante el promedio del costo de artículos similares de un periodo, adicionando el costo de artículos similares comprados o producidos durante este. El promedio puede calcularse periódicamente o a medida en que nuevos artículos entren al inventario. Bueno, ahora pues yo voy a continuar con esta presentación. Ya mi compañera Abigail Gallardo les habló pues un poco de la importancia de la administración de inventarios. Pues así, haciendo un pequeño paréntesis, un pequeño resumen, es sumamente importante llevar una buena administración en cuestión de inventarios. Si no mal recuerdan, en una clase con el maestro de costos que tuvimos que leer el artículo de Más que Números, habla sumamente que es muy importante ese tipo de administración de inventarios, ¿no? Decía el artículo que sin una buena administración, sin un buen costeo, sin un buen análisis, pues esto nos lleva a que las pequeñas y medianas empresas pues no den ese salto que muchas veces les hace falta. Tristemente, este artículo hablaba de que muchas empresas en México no llevan a cabo este tipo de administración, este tipo de inversiones, pues por los altos costos en el desarrollo de estos programas. Pero es un pequeño paréntesis, solamente era como para ir introduciendo. Ya habló mi compañera de eso. Voy a brincar al tema de la inflación. Pues como ya todos sabemos, la inflación pues es conforme pasa el tiempo, la pérdida o ganancia que va perdiendo la moneda nacional. En este caso aquí en México, la inflación es algo global, ¿no? Enfocándonos aquí en México, pues cada año, pues según los análisis, los inversionistas, los economistas, pues depende de las cosas que pasen, tu moneda se va a devaluar o va a agarrar un valor más alto. Entonces, pues, ¿cómo nos afecta contablemente si nos ponemos a pensar? Si yo estoy registrando año con año y si mi moneda, si aquí estoy en México, tengo una empresa, mi moneda se va devaluando, si le afectó la inflación. Entonces, pues vamos a ver un poquito estos métodos. Específicamente voy a hablar de un método integral que nos habla de cómo yo al momento no de registrar, sino que al momento de la presentación, de la presentación hablando de normas de información financiera, de NIF, cómo los voy a realizar y cómo voy a presentar este cambio.
Como les dije, el impacto en la inflación de la información financiera cuenta en economía de alta inflación los importes contables en el registro. De acuerdo con el monto en efectivo que nos costaron, pierden significado. La NIF B10 establece dos tipos de escenarios. Aquí para este material, pues nosotros como equipo o como pareja Yuavi, agarramos la B10, la NIF B10, que habla específicamente de la inflación. Dice que hay dos tipos de escenarios. Inflacionario, cuando la inflación acumulada en los últimos 3 años es igual o mayor a 26%. El otro tipo de escenario es no inflacionario, que cuando la inflación acumulada por los últimos 3 años es menor al 26%. Entonces tenemos dos escenarios, el inflacionario y el no inflacionario. Como les comenté al principio, voy a tener el método que voy a agarrar más. Habla de la NIF, sinceramente sí habla de otro método, pero la verdad, para no revolvernos, para que sea un poquito más sencilla esta explicación, vamos a agarrarnos más del método integral. El método integral, siguiendo con la reexpresión de activos no monetarios, se deben de actualizar a su fecha de adquisición. La primera es que se aplica al B10. Desde la última actualización, o sea, desde su fecha base hasta el cierre de los estados financieros o fecha de reexpresión. Voy a mencionar algunos ejemplos de activos no monetarios: inventarios, inmuebles, equipo, activos intangibles e inversiones. Estos son algunos de lo que rubros, si se le puede llamar así. Y como bien decía la presentación, o bien dice más bien, la NIF 10, para ver su reexpresión voy a agarrar el valor desde la fecha de su adquisición. También para el caso de activos sujetos a depreciación y amortización, deben de actualizarse mediante el recálculo de la amortización y depreciación acumulada, utilizando la cifra reemplazada como base del cálculo. Y bien, alguna formulilla ahí en la presentación, pues cuando estén ustedes estudiando o leyendo, van a ver algunas fórmulas que va a ser el valor reexpresado por el factor por la cifra base. Entonces es así como nosotros vamos a ir actualizando de manera conforme pasa el tiempo. Si yo estoy registrando o soy contador de una empresa y pues mi inflación baja o la inflación sube o me ve muy afectado a mi empresa la inflación, pues para mí va a ser una pérdida. Como mencioné anteriormente, no voy a afectar al cliente y decirle, ¿sabes qué? Me debes. No, yo como empresa absorbo esa pérdida. Entonces es ahí donde nosotros debemos de estar estudiados, debemos de estar preparados y pues para este tipo de situaciones que vamos a salir a enfrentar el día de mañana. Ahorita debemos de tener las bases, debemos de estar bien preparados para el día de mañana. Es un día a día, son cosas nuevas. Entonces es un tema que lo considero interesante, ya que a lo mejor no lo vamos a ver tan de lleno, pero el día a día estás en una empresa y te dicen, hey contador, que ¿cómo vas con la inflación? Nos afectó y tuve pérdidas, ganancia, ¿qué pasó? Y pues tú debes de saber, de presentar todo eso, no nomás de decir, sí hubo pérdida. No, simplemente debemos de estar estudiados y preparados para lo que viene. Pues bueno, esto fue la presentación. Aquí estamos para lo que sea. Gracias.